Madre mía, nos asomamos aquí antes de entrar al tour. Todas las tubulares que tenemos, a la que ahora mismo a estas horas son las 4 de la tarde, están empezando a subir más material, más piezas de los apoyos que están ahora mismo encima de la Torre C. Ahora entraremos al tour, vamos a entrar al mismísimo Santiago Bernabéu un día más, one day more, para vivir nuestra gran experiencia de vivir la remodelación y sobre todo enseñarosla a vosotros para que lo veáis desde todas las partes del mundo. Ya estéis en Australia, ya estéis en Japón, da igual, aquí los tenéis para verlo. Y nos asomamos por el ala este ahora mismo del túnel, este mini túnel que hay para acceder al interior, donde observamos todo el puzzle que están haciendo de la Viga Museo aquí a su paso por Castellana. Aquí vemos los grandes caballetes que, madre mía, son altos, son por lo menos 3 metros de altura. Por favor, cállese. Subimos en nuestras escaleras especiales, nuestras escaleras favoritas, hacia el interior. ¡Ah! ¿Te has asustado? No, porque ya sabía que venía. Joder. No me lo curro ni hasta los sustos. Bueno, nos asomamos y vemos todas las pletinas que para las tubulares, aquí acumuladas, acopiadas. A nuestra izquierda abrazaderas, a la derecha abrazaderas, manipulador manipulando y a la derecha las tubulares, que tienen, una es más grande que otra, ojo, una es más grande que otra. Y esta es la grúa que se encarga de subir nuestras queridísimas tubulares. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más al interior del Santiago Bernabéu. Vamos a vivir los avances en el interior del Templo Blanco. Recordad, estamos a una semana, solamente una semana, 7 días del gran Real Madrid PSG, esta gran remontada que vamos a vivir aquí en el Santiago Bernabéu. Invito a que toda la gente venga a recibir el autobús como se merecen. No queremos a 11 jugadores, queremos a 11 guerreros. Así que solamente queda una semana. ¡Qué nervios! Vamos a vivir, os voy a contar los avances en el día de hoy, 2 de marzo, en el interior. Vamos a por ello. Casi las 6 de la tarde y aquí vemos cómo están terminando de hormigonar ese hueco entre el campo y el túnel, que parecía que estaba hormigonado, pero no. Aquí vemos cómo están fracasando, están terminando de hormigonar esa parte. Y como hoy, por ejemplo, quiero rectificar porque he dicho que esa lona negra, ese plástico negro, es para no tener visibilidad. Y no. Rectifico, pido perdón. Rectificar es de sabios, y esa lona, ese plástico lo habrán puesto para proteger el terreno de juego, para proteger el césped, que no creo que sea muy barato, claro. Vamos a levantar la mirada en el que observamos que ya tenemos esas tablicas ahí en ese sector nuevo, donde ayer veíamos que no había ninguna tablica. Ahora mismo ya tenemos completo esa parte en la que imagino que habrán hormigonado. La forma de la grada, cuando quiten las tablicas, será como esta, a la que luego tendrán que limpiar, tendrán que barrer. No sé el nombre técnico, no sé el nombre técnico, pero yo lo denomino así. Y dentro de poco imagino que comenzarán a instalar los asientos. No creo que llegue para el sábado. No, yo creo que no. Bueno, vamos a echar un vistazo, pero ojito, a ver, primero van a meter un pedazo de dumper. Este dumper parece que hidrostático ya sabéis, es de marcha automática, no tiene marchas, y lo van a meter en la cueva, que como ya sabéis, lo han dicho hoy nuestro compañero, la exclusiva de hoy, 24 metros, van por 24 metros, tienen que llegar a 28 y en los fondos a 30 metros, tanto en el fondo norte como en el fondo sur tienen que llegar a 30 metros, a ver si sube el gancho.
y vemos cómo entra ese dumper al interior de la cueva. Parece que están comprobando que esté bien sujeto por todos los lados y que no haya ningún problema y no vuelque o se deteriore el campo. Bueno, mientras tanto vamos a aprovechar para explicar lo que pasó ayer. Aquí es donde estaban instalando esas barandillas en mitad de grada, esa grada sur-este, donde hoy vemos ya totalmente acopladas, instaladas las barandillas. Y ya sabéis que el motivo por el que ese mitad de grada hacia la derecha que tenemos en pantalla no es accesible, ¿por qué? Por el montículo que tenemos aquí, que es el que gracias a él accede, como vemos aquí, también la maquinaria hacia el interior de la cueva y hacia el interior del césped del nuevo futuro invernadero que va a tener el Real Madrid para guardar esas planchas, esas láminas de césped, para convertir el césped retráctil. Vale, ya va para allá. Maniobra complicada y delicada, maniobra complicada y delicada porque puede dar en los lados, puede revolverse con lagartija y estropear las super barandillas que tenemos al fondo, e incluso entrar al terreno del juego y meter un gol. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Dani, guarda bien el brazo, no vaya a ser que te lo estropee. Y comienza el abordaje hacia la cueva. Empezamos ya a ver cubiertas las ruedas, la tolva y hasta la cabina ya. Bien, chicos, bien. Buena introducción. Bueno, esto es lo que vemos ya de la esquina, la primera esquina de las 4, totalmente cerrada, totalmente ya cubierta, en el que ahí vemos ese nuevo cordón, ese último cordón que han instalado. Ya tenemos la esquina de la Torre B en Concha Esquina y Castellana cerrada. Aquí tenemos las tubulares que poco a poco empezarán a quitar ya los andamios, en el que vayan terminando de pintar y de afianzar esas tubulares. Están recientes ahí todavía. Y ojo, porque tenemos movimiento en la cubierta sur, Vamos. Aquí están preparando con redes, con protecciones, esa cubierta este. Parece que vamos a tener jaleo estas semanas, Estarán dejando todo listo para seguir completando de nuevas piezas en esta cubierta, la más cercana a Padre Damián. Llevamos un rato aquí picheando estos trabajadores, estos operarios, colocando estas redes de protección, en el que tienen ahora mismo hasta esta de aquí completada. Cubierta norte, donde vemos también mucho movimiento. Están completando esa cubierta norte, donde a día de hoy, 2 de marzo, ya tenemos todo esto techado, esta parte de la cercha y toda esta parte de la visera, en el que falta este final todavía, que no lo han completado, pero poco a poco vemos más sectores con chapa, Al igual que os digo esto, también os digo que tenemos ya la segunda capa con el aislante totalmente instalado en la cubierta norte, en toda esta parte de aquí, al igual que en la cubierta sur, como hemos visto hoy en el vídeo, que luego si queréis podéis verlo también en el canal, lo tenéis. Y echando un vistazo a las nuevas piezas del tercer anfiteatro, esa ampliación del tercer anfiteatro por Padre Damián. Aquí observamos una nueva pieza que pilló ayer Marian Madridista y que va creciendo poco a poco, al igual que en el fondo sur. Continuamos prácticamente igual, prácticamente igual. Bueno, y un último vistazo a lo que vemos de la grada oeste, que casi os enseño más a una paloma en el medio campo que lo que es la grada oeste. No vemos ningún cambio. Aquí observamos nuestra queridísima grada oeste, que no va a llegar contra el PSG, no va a llegar, falta mucho para esta grada. ¿Qué están haciendo ahí? ¿Y qué están haciendo ahí?
Y salimos aquí a las puertas de la Torre B, donde observamos que está Demol justo aquí abajo con esos gases. Aquí están desmontando, están desmantelando todo esto, madre mía. Ese hueco que ha dejado esa última viga que han subido, esas tubulares que ya no están tampoco, en el que prácticamente están recogiendo ya todo el chiringo. Aquí es lo que observamos de las nuevas piezas, ese nuevo Tetris que están haciendo de la viga museo en Castellana. A ver qué hacen de aquí al sábado. Eso no lo pueden dejar así. Al igual que estas riostras que van aquí en esta esquina de la Torre B, para seguir completando este cierre perimetral de esta misma esquina. Tour Bernabéu. Y desde aquí podemos visualizar esa parte de la cubierta norte, donde de momento no vemos grandes novedades, como hemos dicho antes, en la cubierta, y que seguirán dentro de poco completando de chapa ese fondo norte. Y toda la grada baja del oeste, donde está ahí Dani, nuestro compañero Dani, haciendo la excavación, sacando la tierra del interior, donde de momento está Radio Gronsa trabajando, actuando sin parar y sin cesar para hacer el gran invernadero del Templo Blanco. Qué precioso el estadio, ¿eh? Qué precioso el estadio. Bueno, pues hasta aquí los avances del interior del día de hoy. Muchas gracias. Oye, por cierto, están aquí esas bombonas de butano que me habéis dicho en el directo que es para limpiar los asientos. Muchas gracias, ¿eh? No lo sabía. Aparte de freír, las bombonas de butano también sirven para limpiar. Muchas gracias. Lo dicho, muchas gracias otro día más por ver mi vídeo. Dadme like si os ha gustado, suscribiros al canal para seguir los avances del Real Madrid y de sus obras, y nos vemos muy pronto. Por cierto, mañana llueve. Mañana llueve. Hoy lo vemos despejado, pero mañana llueve aquí en Madrid. Chao, chao, chao.